Hola, mis queridos amigos y hermanos en la fe, gusto en saludarlos y deseamos con todo el corazón que Dios les bendiga, les ayude en donde quiera que estén. En esta ocasión queremos compartir una porción de la palabra de Dios que hemos dado en llamar de esta manera. Y unas migajas son suficientes. Este es el pensamiento para hoy. Qué rico es el pan crocante, ese olor tan agradable que llena todo el aroma del lugar, y uno lo toca y qué bueno es. No, hasta las migas son ricas y a veces untado con manteca o el bien argentino, el dulce de leche, o acompañando alguna comida de salsa o algo, el pan es rico y es una comida, un ingrediente común en nuestras casas, excepto aquellos que están haciendo dietas. Pero hoy vamos a ver esto de las migajas del pan. Qué lindo es detenernos en los detalles donde Dios se detiene para aprender cosas que a veces pasamos por alto. Así que hemos titulado de esta manera. Y vamos a leer juntos en este pasaje de Mateo 15. Allí tendremos una porción de la palabra de Dios de esta manera. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta es la versión de Mateo de este encuentro, según él recordaba muchos años después, asistido por Pedro y los discípulos. Pero hay otro que es un relato paralelo que conserva Marcos, ya en el capítulo 7. Y lo leemos de esta manera. Levantándose de allí, el Señor Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hijo al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Notable esta declaración de la Escritura. Así que unas migajas son suficientes. Veamos aquí esto para ubicarnos un poquito. Nos encontramos con aquella zona que es mencionada en la Biblia. Allí lo pueden ver ustedes. Aquí está Nazaret, el Mar de Galilea, todo esto es Tierra Santa, lo que hoy es Israel.
Jerusalén está aquí abajo, y el Señor sigue caminando hacia el norte, siempre dentro del territorio de Galilea, pero sigue aún más allá, fuera de la frontera, y sale casi el límite y llega a la región cerca de Tiro y Sidón, que es ya zona de Fenicia. Allí en la frontera el Señor se instala por un pequeño tiempo. La Escritura nos lo dice de esa manera. Y dice Marcos que se instala en una casa, posiblemente unas noches, pero su presencia no pasa desapercibida y empiezan a venir algunas personas como esta mujer. Eran tiempos en que la Biblia nos recuerda la ocasión del viaje. No vamos a leer los párrafos previos y posteriores, se los dejo como sugerencia para que lo hagan en sus casas, pero hubo un estallido de la gente disparatado, de las multitudes que querían hacerlo rey, el Mesías rey de Israel, con todo el conflicto político que eso generaba y desviaba al Señor de lo que era su misión. Pero la gente estaba alborotada y revolucionada por todos los milagros que hacía y sus afirmaciones, sus enseñanzas tan agudas. Pero había otro elemento que dio ocasión al viaje: el creciente conflicto con los religiosos de su tiempo, que dominaban toda la escena del templo tan grande, con toda su influencia, los fariseos y escribas. Esta gente se había opuesto tenazmente al ministerio del Señor. Y había llegado un momento en que ellos pensaron de que tal vez la mejor solución era eliminar a Jesús. También esta ocasión dio oportunidad para que el Señor se retrayera un poco y dejara de hacer la publicidad y la acción y su ministerio, y le interrumpió y se fue en descanso con los suyos. Pronto estaba la Pascua judía y estaban los días previos de descanso, así que seguramente aprovechó el tiempo y hizo un viaje más largo que de costumbre, caminó más y allí se instaló. Y las últimas enseñanzas previas a este largo viaje hacia el norte, única vez que se narra una cosa así en el ministerio del Señor, fuera o al límite de las fronteras de Israel, de aquel tiempo, estuvo enseñando acerca de las comidas y los alimentos, que ningún alimento es inmundo en sí mismo. Tuvo un sentido para una época, pero ellos debían entender que, como un tiempo después se lo haría entender a Pedro, con aquella aparición en visión que él tuvo cerca de allí en Jope, donde estaban ahora, y con el lienzo y aquellos animales, muchos inmundos, y les dijo Dios lo que Dios designó y le invita: no lo llames inmundo. El Señor estuvo enseñando esto. Y como a Pedro en aquel tiempo, el Señor en este tiempo muestra de que aún los gentiles son merecedores de su gracia. Tenemos que entender esto, de que nos encontramos en un momento interesante y estresante del ministerio del Señor. Luego de este viaje, él pondría rumbo a Jerusalén, y sería el viaje final a la cruz y todos los eventos que rodean la pasión de Cristo. Esto es así, pero antes dejó esta anécdota o esta historia tan alentadora para nosotros, los que no somos judíos, los que estamos fuera de esa nación. Esta mujer era, dice la Biblia, que era una mujer que la Biblia llama sirofenicia de nación, y era griega. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Su nación era así, Fenicia, y de la zona de Siria, Fenicia, lo que hoy sería,
en esa región que era cananea, dice la Biblia, mujer cananea, y era griega por el habla y por su religión, es decir, pagana. Y era una mujer cuyo origen nacional era extranjero a Israel, era extranjera. Esa era una desventaja que esta mujer tenía. Fíjense, ella tenía amplias desventajas, era extranjera. Como todo extranjero no es bien visto en cualquier nación donde se instala. Pero no solamente era extranjera, sino que pertenecía a un pueblo que era enemigo de los judíos. Y aparte, estaba ajena o distante del pueblo escogido de Dios. Dios había bendecido a Israel y lo había señalado como pueblo escogido. Ella hablaba otro idioma, practicaba otra religión, era mujer con toda la desventaja que eso significaba. Geográficamente estaba lejos del centro que podía ser de ayuda para esta realidad que ella tenía. Tenía una apremiante necesidad, urgente, la agobiaba, y era que tenía una hija atormentada gravemente por un espíritu inmundo, un demonio. Y ella sufría con su hija. El sufrir de su hija era su propia piel, ella sufría también. Y el sufrimiento de nuestros hijos es el infierno de los padres que los aman. Esta es la realidad. Los tormentos de los hijos son la aflicción de los padres que los aman. Pero fue esa hija ocasión para que ella fuera a Cristo. Miren, qué notable la Biblia en esto. La Biblia nos narra que ella se acerca a esa casa y seguramente estarían los discípulos dando vuelta, el Señor estaba adentro y habrán dado caminando por la región, por la zona, y esta mujer le seguía. Y estaba así dando gritos, rogando. Y dice los discípulos que dice, despídela, pues da voces tras nosotros. Está gritando ahí y es una bocina que nos tiene atormentados. Y su clamor era uno solo. Era que el Señor, dada la fama que había llegado de sus poderes, de sus capacidades sobrenaturales, de su carácter bondadoso, de su amor, de su ternura, de su compasión, ella venía para clamar por su hija, que estaba sufriendo y no la dejaba en paz. No había manera en que fuera librada, seguramente habría probado una y otra medicina, había acudido a una u otra persona, no sé, en su propia religión quizás, pero no había solución. Y lo que le dio fue cruzar la frontera o llegar al límite y llegar hasta donde estaba Jesús. Y ella le dice, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Qué notable, porque este título era un título muy honroso usado por los judíos para el Mesías, aquel Salvador que vendría a rescatar al pueblo, aquel enviado de Dios, aquel ser tan especial esperado por todo piadoso judío. Hijo de David, según las promesas, David que había perseguido a los cananeos, a los filisteos y cuánto combate tuvo, ella le llama Hijo de David. Recuerda entonces, de alguna manera, quizás sin entenderlo todo, sabía algo y le menciona de esta manera, y lo único que clama es, ten misericordia, ten compasión. Y dice que el Señor no le respondía nada, no le respondía. Es notable esto,
Los discípulos allí estaban, interviniendo de una manera no muy eficaz. No entendían mucho y creían poco en ocasiones lo que tanto sucedía en torno al Señor. Solamente le pedí, Señor, nosotros carentes de entendimiento, torpes en captar y ubicarse en la situación, e imprudentes en sus declaraciones y cómodos en sus intereses, se la querían sacar de encima. Y le decían, Señor, despídela, así nos sacamos de encima esto. Dale lo que ruega. Pero, ¿cuál es la actitud del Señor? Miren, el Señor Jesús y sus reacciones ante el clamor de la mujer. Al principio el Señor tiene un silencio ensordecedor. No emitió palabra alguna. Guardaba silencio. La escuchaba, pero no decía nada. La oración era, en la perspectiva de la mujer, era como que rebotaba como en una pared. ¿No siente usted a veces, o vos, que nuestras oraciones son así? Es una forma en que Dios responde, a ocasiones a la fe. Pero luego ella continúa. Pero los hombres, los discípulos, actúan e intervienen como mediadores. Y, Señor, contestale. Y el Señor le da una respuesta desalentadora. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, mi ministerio está circunscrito a los judíos. No porque ellos fueran privilegiados, no porque ellos tuvieran tanta fe. Ovejas perdidas, le llaman. Están perdidos, necesitan de mí. Claro, es una respuesta muy desalentadora, porque ella se daba cuenta que se le cerraba una puerta, ella no era judía. Nada que ver, lo más distante posible. Ella entonces interviene y se postra a sus pies. Ya no solamente le llama Señor con un título dignísimo, reconociendo su deidad, reconociendo su historicidad, de la promesa hecha a David, de aquel que reinó de una manera extraordinaria y que los judíos tenían esta descendencia. Entendió lo que decían y ella se postra y le dice, socórreme, Señor, socórreme, auxíliame, ten compasión. Y viene una contestación un poco que la despista. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y aquí nos detenemos para dar una explicación. Claro, esto a ella fue realmente la desubicó. Pero si seguimos la oración y la contestación de ella, Señor, pero los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto es orar. Orar con persistencia. Orar delante de Dios. Clamar de esta manera. ¿Qué es lo que movía a esta mujer? Esto es orar con inteligencia. Oró reconociendo lo que el Señor era, reconociendo su carácter. Primero, hijo de David, ten misericordia de mí, socórreme, su carácter. Y luego oró con inteligencia. Aún los perrillos comen. Ellos son hijos. Ella entendió esa lección. Los judíos son la casa, el pueblo de Dios. Pero el resto, los que no somos judíos, aún estamos en la misma casa del mismo amo. Eres Dios creador, eres el Señor de todo. No solamente de Israel. Aún los perrillos, o sea, el perrito doméstico, el faldero, el que es de la casa,
no el perro salvaje. El Señor le dice esto. Qué notable. Aquí nos detenemos para dar una explicación. Ella entonces entiende algo que debemos recalcar brevemente. Ella apela, reclama, pide, no al Mesías de Israel, solamente para Israel, sino a un Mesías israelita, desde Israel. Ella no pide por un Mesías para Israel. Ella pide por un Mesías desde Israel al mundo. Este era el gran error judío. Pensar que el Mesías solamente viene para Israel. Y luego ellos, unidos a ese Mesías, conquistan el mundo. No es eso. El Señor viene a mostrar algo distinto. El Mesías, el Cristo, viene desde Israel. Así lo enseña Pablo en la Epístola a los Romanos, mucho tiempo después. Pero ese Mesías es para el mundo entero. Así le dijo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. Y él debe entender esto. Esta mujer y sus discípulos y el mundo entero, y vos mismo tenés que entenderlo. Yo también. Su misión fue, su obra misionera, su ministerio, su trabajo fue entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, tan perdido como los gentiles, tan necesitados unos y otros, tan pecadores unos y otros. Aunque las promesas de Dios son para Israel y han de cumplirse en su debido tiempo, el gran amor de Dios y sus promesas se extienden más allá, alcanzan a todos, a vos y a mí. Y hay que entender esto. El Señor les dice con esto que el judaísmo era superior al paganismo, que el paganismo se beneficiaba de la fe monoteísta de Israel. Pero el cristianismo, es decir, Cristo, ofrece un camino superior, el verdadero camino. Cristo abre las puertas a una nueva realidad. Esto es algo maravilloso. Esta mujer entonces debía entender esto, y notable. Para ser salvo no alcanza con saber cosas correctas acerca de Jesús, sino conocer a Jesús como Salvador y Señor. No alcanza con saber cosas correctas acerca de Dios. Tienes que conocer a Dios. Esto es una de las lecciones que le estaba dando a esta mujer. Y tienes que saber las cosas de Dios correctamente. El Señor tuvo que redirigir primero la fe de esta mujer. Esta forma de actuar del Señor, al principio un silencio, después una respuesta desalentadora, luego vino una respuesta que la desubicó y por último, al final, encontró la puerta de su solución. Vino la respuesta magnífica. Pero todo esto para sacar a relucir la fe que había en esta mujer. Esa fe debía ser instruida, esa fe debía ser enseñada. Esa fe en la mujer debía ser enseñada porque no alcanza con saber algo. Tienes que conocer a Cristo. La fe debe surgir, debe hacer relucir ante la crisis y frente a Dios. La fe debe ser redirigida para que no se experimente a Jesús como si fuera un mago, a quien le pedimos y mágicamente responde, como si fuera un delivery que pedimos y viene. Jesucristo no es así. Y queremos decir algo más. Dice, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Ella entendió, aún los perrillos, no se ofendió por eso. Al contrario, vio la ocasión para decir, en la sagacidad de su fe, mostró que esa era grande. Aún come de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Miren, la fe debe ser informada. La fe, ella conocía la fama de Jesús, sabía algunas cosas y acudió a escucharlo y a pedirle y a rogarle que intervenga en su vida, en su familia.
La fe debe ser instruida. No alcanza con saber cosas correctas. Deben llevar al encuentro de Dios. La fe tiene su impertinencia. Ella demostró que era una fe grande porque era una fe impertinente. Acudió al Señor. No le importaba molestar a las personas, no le importaba hacer un espectáculo público, quizás, lo que dirán los demás. La fe es impertinente, la fe grande es así. La fe grande es insistente. No se dejó amilanar, no se achicó por las respuestas, por el obstáculo que ofrecieron los discípulos. Ella quiso y clamó por el Señor. Hasta que el Señor no me dejare, no me bendijere, no lo dejaré. Ella esperaba esto. Y hubo un impacto. La fe tiene un impacto, tiene una respuesta concreta. Moviliza toda la compasión de Dios. Y la gracia se despliega majestuosamente. Y la fe hace cosas inconcebibles. Logra la acción, la intervención poderosa de Dios. Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Unas migajas son suficientes. Unas gotas de sangre de Cristo son suficientes para salvarte. Una porción de la gracia de Dios es suficiente para liberarte. Unas migajas son suficientes. Así que ella entendió al final y dijo así: Señor, una migaja para mi hija. Una migaja para mi hija. Esto lo tuvo claro. Es la fe, como hemos dicho, la información que necesita la fe, la impertinencia, la insistencia, el impacto de esa fe. Es una fe grande. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. La fe no es una reacción desesperada, como algunos pueden pensar. Es la desesperación, no. La desesperación es lo que produce la situación agravada. Una hija dominada gravemente, extremadamente por un espíritu inmundo. Le hacía hacer cosas tremendas. La situación nos desespera, la fe no. La fe nos lleva a Dios. La fe espera en Dios y a Dios. Y cuando eso pasa, nos hace ir desde la situación a Dios. Cuando eso pasa, Dios obra. Dios obra. Dios responde. Dios hace milagro. Mi fe es grande porque mi Dios es grande. Esto es algo que debemos grabarlo. Esta mujer le ganó un debate a Cristo. Sí, notablemente le ganó un debate a Cristo. Y podemos decir que esta mujer entonces ahora podía volver a casa y así lo hizo. Su fe fue tan grande que no esperó otra cosa que ir a casa y encontrar a su hija sana. Y así fue, dice la Biblia. Halló que el demonio había salido de la pequeña y estaba acostada, tranquila, durmiendo. En esa misma hora fue sanada. El Señor honró la fe de los que confían en Él. Así debemos hacer nosotros también. Trabarnos en esa lucha espiritual, si se quiere, la verdadera, con Dios. Y hacerlo a la manera de Dios, siendo instruido, para no ser torpes en estas cosas. No pensar que Cristo es un mago que hace cosas mágicas. Dios es un Dios, Jesús es un Dios poderoso, el único Dios poderoso, que tiene vida eterna y quiere impartirla. Así como dominó los demonios, que algunos lo tienen en lo profundo de su alma, de distintas maneras, la culpa que la atormenta, un carácter insoportable que lo domina, crisis tras crisis que no lo abandonan, no sé, vicios que lo sepultan y lo hunden. ¿Quién sabe qué demonio anida tu corazón? Solamente Jesús puede darte salvación. Que Dios te bendiga.